Buen día con todos. Hoy vamos a exponer acerca de la tarea académica 1, grupo 1. Comenzamos con el primer tema. Bueno, voy a explicar el tema de la psicobiología, su historia y sus métodos. En su historia tenemos a Hipócrates y Almeón de Crotona, que fueron los primeros en postular que el cerebro era el órgano encargado de coordinar las acciones del ser humano. Luego tenemos a Galeno, que fue influenciado por las doctrinas de Hipócrates, y según sus propios estudios reforzó el concepto que coloca el cerebro como la sede de inteligencia y el receptor de las emociones humanas. Luego tenemos los tres métodos de la psicobiología. Uno de ellos es la lesión, que es el acercamiento más intuitivo. Su lógica es que si una parte del cerebro se puede identificar y se puede anular, las conductas resultantes pueden ayudar a conocer y confirmar cuál es su función. Luego tenemos a la estimulación, la cual puede ser eléctrica o química. Se estimula parte del cerebro y se observa su conducta mediante implantaciones de cánulas. Dentro de ella tenemos a la macroestimulación y a la microestimulación. Luego, por último, tenemos al registro, que dentro de ella su lógica tiene que si es una parte del cerebro es relevante para un proceso, debería existir un cambio importante en ella. Al igual que el anterior, está el macroregistro y el microregistro. Luego veremos el vocabulario de las palabras para explicar su significado. En ellas está el electroencefalograma, que es un registro de la actividad eléctrica del cerebro, que se realiza mediante la colocación de electrodos en el cuero cabelludo. Luego están las disecciones, que son una división en parte de los cuerpos ya muertos de una planta, animal o un ser humano. Luego están los microelectrodos, que son dispositivos de vidrio o de ciertos tipos de metal que permiten registrar en la inmediata vecina de una neurona su actividad eléctrica. Luego está extirpar, que es cortar o quitar a través de una cirugía un órgano o parte del cuerpo. Y por último, contrastando, que es mostrar una notable diferencia entre dos cosas que se están comparando. Explicaré un poco sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es un conjunto de órganos y red de tejidos que coordinan las actividades conscientes e inconscientes del organismo. Su unidad básica es la neurona. Las neuronas son células especializadas que reciben estímulos y conducen los impulsos nerviosos. El sistema nervioso se divide en dos, el sistema nervioso central y el periférico. El sistema nervioso central tiene como el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está conformado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. La médula espinal es la que conduce las sensaciones hasta el cerebro y las respuestas del mismo hacia los músculos. El sistema nervioso periférico está formado por nervios y ganglios que comunican el sistema nervioso central con los órganos sensoriales, glándulas y músculos. Este también se divide en dos, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El somático lleva la información captada por los receptores sensoriales, como los ojos o la piel, y hacia el sistema nervioso central. Asimismo, permite la conducción de impulsos a los músculos para llevar a cabo movimientos voluntarios como teclear. El sistema nervioso autónomo produce respuestas involuntarias, permiten determinadas acciones como el funcionamiento del aparato digestivo, respiratorio, circulatorio, es decir, actividades internas de nuestro organismo. Esta tiene dos ramas, simpática y parasimpática. La simpática nos prepara para la acción, es decir, se activa en determinadas situaciones, por ejemplo, el estrés o en caso de emergencia. Ejemplo de ello es dilatar la pupila, aumentar la frecuencia cardíaca o relajar los bronquios. La parasimpática son las actividades que ocurren mientras el organismo está en reposo. Ejemplo de ello es contraer la pupila, disminuir la frecuencia cardíaca o contraer los bronquios. En las partes del sistema nervioso central encontramos a la corteza cerebral, el cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal, el hipocampo y sistema límbico, también el tálamo y núcleos grises y el hipotálamo. El cerebro está dividido por una cisura en hemisferio derecho e izquierdo. En las funciones del hemisferio cerebral izquierdo encontramos la habilidad numérica, el lenguaje escrito, el razonamiento, el lenguaje hablado
y la habilidad científica y el control de la mano izquierda, de la mano derecha. Y en las funciones del hemisferio cerebral derecho encontramos la perspicacia, la percepción tridimensional, el sentido artístico, la imaginación, el sentido musical y el control de la mano izquierda. Existen 4 lóbulos cerebrales: el lóbulo frontal, el temporal, el lóbulo parietal y por último el lóbulo occipital. Estas son algunas palabras que hemos desconocido en nuestro tema, donde se encuentra el músculo cutáneo, que se origina del fascículo lateral del plexo braquial junto con el ramo lateral del nervio mediano, el plexo, que es una red formada por nervios o vasos sanguíneos o linfáticos que se cruzan entre sí. El lumbosacro, que es una articulación que constituye el asiento de una serie de estructuras que se combinan para proporcionar tanto una base sólida y estable para la columna vertebral. Los axones es una prolongación filiforme que arranca del cuerpo de la neurona y termina en una ramificación que está en contacto con células musculares, glandulares y etc. Por última palabra, la hematoencefálica, que es una red de vasos sanguíneos y tejidos compuesta por las células estrechamente unidas a fin de evitar que las sustancias dañinas penetren en el encéfalo. El sistema nervioso central, voy a explicar lo que es la filogenia. La filogenia estudia el origen y la evolución de los seres vivos, más que todo establece las relaciones a partir de su ARN y su ADN. Hay varias técnicas de filogenia, entre ellas está la filogenia molecular y la filogenia morfológica. La filogenia molecular analiza las diferencias moleculares hereditarias y se expresa en un árbol genealógico. La filogenia morfológica lo que hace es investigar y analizar las mediaciones de los seres vivos mediante su anatomía, homología, alametría y filosis. La filogenia molecular estructural investiga las relaciones mediante un tipo de biomolécula que asimila los organismos sin tomar en cuenta la secuencia. Hay 2 grupos establecidos ontogénicamente, que es la monofila y la parafilético, y el polifilético. La monofila es cuando todos los organismos incluidos en él han evolucionado a partir de una población ancestral, etc. Desde este. Es un grupo que básicamente constituye como parafilético cuando a un clado se le sustraen uno o más grupos de holofiléticos. El polifilético no incluye al antepasado en común, sino al más reciente de todos sus miembros, y está constituido por la unión artificial de ramas dispersas del árbol evolutivo. Por otro lado, a mí me toca explicar acerca de lo que es la ontogenia, lo cual empieza desde la fertilización hasta la muerte, en donde el individuo pasa por distintos procesos de característica morfológica, fisiológica, comportamental. Entre ellos también podemos encontrar los agentes de cambio ontogenéticos, lo cual forma parte de la información genética, que se define por contribuir en la organización de los procesos del desarrollo del embrión. En también intervienen fenómenos como los cuales los voy a explicar en el vocabulario. El aprendizaje también es uno de los agentes de cambio, el cual nos dice que es lo que resulta de la experiencia de los eventos ambientales. El aprendizaje se puede definir dependiendo a los factores como la maduración, la fatiga, la adaptación sensorial y la motivación. En la maduración es un cambio, del cual es clave del sistema nervioso y el sistema hormonal. Condiciona el desempeño de la gran mayoría de las conductas. Asimismo, también se encuentran las fases del desarrollo, las cuales son 3, la fecundación, la activación y la embriogénesis. Luego encontramos el vocabulario psicobiológico.
en el que se encuentra la epistasia, el cual nos dice que es la interacción entre diferentes genes en el cual la expresión de uno depende del otro. En la poligenia es un régimen social habitual, lo cual se da de manera exclusiva y no permite que el macho del grupo acceda a ellas de manera inmediata. En la pleitotropia es un fenómeno por el cual un gen o alelo es responsable de los efectos del fenotipo. En la dominancia, nos dice que describe uno de los patrones de la herencia clásica o también de una característica que se hace presente en el fenómeno. En la condominancia, es un modelo hereditario, de cual es una herencia intermediaria, a diferencia de muchas otras, esta lleva una característica sin mezclarse. Bueno, pasamos a lo que es las estructuras protectoras del sistema nervioso central. Ok, tenemos como primer punto la protección ósea, que es el cráneo, que se encarga de la protección del cerebro, encéfalo y anexos, la fijación de la distancia entre los ojos y además la posición de los oídos. Brinda apoyo a los órganos de la masticación y respiración. Las vértebras son los huesos que forman la columna vertebral, la cual es aquella que protege la médula espinal. Brinda protección, soporte, eje y movimiento al cuerpo. La protección meningia son capas membranosas que recubren todo el sistema nervioso central. Entre ellas tenemos la pía madre, aracnoides y dura madre. Las funciones de las meninges son la protección antichoque, que cuenta con un almohadillado interno que otorga flexibilidad al sistema nervioso central. Protege de traumatismos, por ejemplo, encefalocranianos, y a su vez también recubre lo que es la capa del cerebro. Protección biológica. Impide el paso de determinadas sustancias como por ejemplo antibióticos o bacterias. En este caso, cuida de las infecciones. Luego tenemos la constitución de los plexos corideos, que produce el líquido cefalorraquídeo a partir de la sangre. Podemos ver a la meningitis, que es una infección causada por diversas bacterias como el Streptococcus, Pneumoniae o la Haemophilus influenzae, que afecta a la aracnoides y a la pía madre, provocando un aumento en el número de leucocitos en el líquido cefalorraquídeo. Para poder averiguar acerca de los glóbulos blancos y glóbulos rojos, tenemos que extraer una prueba con la punción lumbar, y esta determinará si la infección es elevada a partir de los glóbulos blancos en mayor cantidad o en glóbulos rojos en su mayor cantidad, para determinar que la infección ha disminuido. Líquido cefalorraquídeo. Es aquel líquido claro e incoloro que protege el sistema nervioso central del daño físico y químico. Transporta oxígeno y glucosa a las neuronas y neuroglia. Sus funciones son mantener flotantes el tejido cerebral. Sirve como un amortiguador. También como vehículo de transporte de nutrientes al cerebro y como ruta de eliminación de desechos. Conecta el cerebro con el sistema endocrino y también realiza procesos del sistema inmunológico del sistema nervioso central. Tenemos también el vocabulario psicobiológico, que trata acerca de la craneoestenosis, también conocida como la deformidad del cráneo. Es otra deformidad de origen congénito, en la que hay fusión prematura de una o varias suturas, que restringe el crecimiento del cráneo y por lo tanto del cerebro. Afecta a la población infantil en 1 de cada 2.000 recién nacidos vivos. La fontanela. La fontanela es un espacio constituido por la membrana situada entre los huesos del cráneo en los recién nacidos. Las células gliales o neuroglias son células del sistema nervioso que forman parte de un sistema de soporte y son esenciales para el adecuado funcionamiento del tejido del sistema nervioso. Los astrocitos son las células gliales más abundantes y se denominan de esta manera por su forma estrellada. ¿Sí? Son parte de la médula espinal. Se encuentran en el cerebro y en la médula espinal. Dermatomas son las áreas en que los nervios de varias partes del cuerpo se conectan a la médula espinal. Aquí vemos un claro ejemplo de los dermatomas, que son las zonas de la piel que reciben inervación sensitiva de un par de nervios espinales. Muchas gracias.